buenas tardes. Es un gusto para mí recibirlos hoy en este Zoom. La verdad que quiero expresar mi profundo agradecimiento a todas y todos porque tuvimos un número de inscripciones muy importante. Así que agradezco a los secretarios, a las secretarias generales que hicieron su trabajo de territorio, a los afiliados que les interesó la propuesta. Y bueno, hoy vamos a ver em, liderazgo de las mujeres en las organizaciones sindicales. Hoy tenemos el enorme gusto de contar con Liliana Hendel, psicóloga, periodista y una referente en perspectiva de género y comunicación. A lo largo de su trayectoria trabajó en distintos medios de comunicación. Fue docente universitaria, participó en la creación de redes de periodistas comprometidos con una comunicación no sexista y actualmente se desempeña como secretaria de Mujeres, Políticas de Género y Diversidades de La Matanza. La propuesta de este encuentro es reflexionar sobre las barreras que todavía atraviesan las mujeres cuando ocupan espacios de decisión y sobre todo pensar juntos qué herramientas podemos construir para promover liderazgos más diversos, igualitarios y libres de violencia dentro de nuestras organizaciones. Liliana, muchas gracias por acompañarnos. Le damos la palabra a Nico Turbera, que va a presentarla. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a todos de todo el país. Tal como bien dijo Isabel, aquí me acompaña Lina Hendel, ya la conocen varios, pero por las dudas vamos a subrayar su trayectoria, aunque sea una parte de todo lo que ha hecho. Ella es, como bien dijo, psicóloga, periodista, escritora. Ella es autora de Violencias de Género, Las Mentiras del Patriarcado, un libro que recomiendo enfáticamente. Es además especialista en comunicación, perspectiva de género y derechos humanos. Actualmente se desempeña como secretaria de Mujeres, Política de Género y Diversidades en el municipio de La Matanza, pero ha tenido una larga trayectoria en medios gráficos, radiales y televisivos, contenidos siempre vinculados a las desigualdades de género, la violencia, la discriminación y el rol de la comunicación en la promoción de los derechos humanos. Ella también fue una de las fundadoras de la Red PAR, que es Periodistas de Argentinas en Red por una Comunicación No Sexista, y la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género en Argentina. Así que de ella va a explicarle todo eso y mucho más en relación a género. Y después va a abrir un 20 minutos más o menos para que ustedes puedan hacer preguntas. Ya que vienen mandando por el chat, Solange la va a estar nucleando y después las va a estar haciéndolas ella. Así que cualquier duda que tengan, cualquier tema que quieran profundizar, para no interrumpir la charla de Liliana, después la mandan por el chat y Solange ahí ya las acumula todas y les va a ir preguntando al cierre. Así que no los interrumpo más, las dejo con quien ustedes quieren escuchar, con Liliana Gente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muy buenos días. Gracias a todas las personas que están hoy en el chat, que son un montón. Gracias, Utedic, por la preciosísima invitación, pero especialísimas para Isabel Galarza, con quien he tenido conversaciones y con quien vamos trabando este vínculo que entre mujeres es muy frecuente, que es que rápidamente podemos establecer con muchas cosas en común una corriente de afecto y de respeto recíproco. La tarea de Isabel y de todas las mujeres en este gremio, en esta situación en particular, es relevante por el posicionamiento en relación a la perspectiva de género. Leía en la recopilación de los tantísimos años, 80 años, 20 años con la conducción de Bonjour. Realmente felicitaciones por todo lo que han llevado adelante, por el crecimiento y sobre todo por la insistencia en la paridad, ¿no? Leía que en los dos encuentros de mujeres que tuvieron y en las conferencias hay una preocupación en que las personas que hablan sean varones y mujeres. Ustedes saben que yo suelo señalar en X y ex Twitter, me gusta más de seguir diciéndole Twitter, igual, este, cuando las fotos son fotos con altísimo nivel de testosterona, ¿no? Las fotos de la política, las fotos del sindicalismo, eh, las fotos de los lugares de decisión, más allá de los discursos y de la paridad, siguen siendo fotos con muchísima presencia de varones. La convocatoria de hoy en particular
y el pedido de Isabel, que me pareció sumamente interesante en este contexto. Y en esta coyuntura histórica que estamos viviendo, tiene que ver con poder repensar lo que se ha denominado el síndrome de la impostora y poder pensar o abrir espacios para poder pensar colectivamente, que es la mejor manera de pensar, sin ninguna duda, eh, cuáles son las formas de los liderazgos que solemos tener en general las mujeres. En este último tiempo de la política partidaria, de la política en la región, un gran éxito del patriarcado que está vivito y coleando. Si a algunos de ustedes les dicen, che, eso ya es viejo, del patriarcado ya no tenemos que hablar porque ya está, ahora las mujeres llegan a todos lados, déjense de jorobar con esto. Bueno, la mala noticia es que el patriarcado está vivito y coleando y que un gran éxito del patriarcado con su socio de privilegio, que es el capitalismo, es que tenemos más mujeres voceras del patriarcado, capitalismo y del gran atentado contra los derechos de las mujeres, sobre todo con derechos que nos ha costado muchísimo trabajar y conseguir a lo largo del siglo XX. Probablemente tenemos historia y gracias a las historiadoras feministas que han cambiado las historias oficiales para poder incorporar la historia de las mujeres que también hicimos la historia. Pero nuestras hijas, hijos, nietas, nietos en la escuela leen la historia oficial y la historia oficial es una historia escrita por varones donde los varones son protagonistas. Por eso hoy en particular en este ámbito donde las mujeres tienen tan alta participación en los lugares de decisión, es muy importante poder tenerlas como referentas a Isabel, a muchas de ustedes que están al frente a lo largo de todo el país, de diferentes áreas, de diferentes coordinaciones, porque algo muy importante es poder construir referencias. Cuando los libros de historia nos quitan de los liderazgos y no nos cuentan, las nuevas generaciones no tienen referencias donde mirarse. Como quién quiere ser, como San Martín, como Fangio, como Messi, las referencias son referencias masculinas. Y me parece que esta es una época, con el avance de los feminismos, yo tengo una militancia feminista que antecede a todo lo demás. Soy una feminista y luego he sido psicóloga, luego soy periodista, soy secretaria de Mujeres Políticas de Género y Diversidades en una secretaría feminista. Y esto lo digo primero porque me enorgullece, segundo porque es un gran desafío en un territorio como La Matanza, en la provincia de Buenos Aires, en las diferentes provincias y en los sindicatos. Poder plantarse levantando las banderas que implican la igualdad. Hace unos días escuché una conferencia que dio la psicóloga Ana María Fernández en la Facultad de Psicología, y ella hablaba de desigualaciones. El concepto de desigualar señala que hay un sistema que desiguala, que no somos desiguales biológicamente porque la naturaleza dice que somos desiguales. Por supuesto que tenemos corporalidades diferentes, biologías diferentes, posibilidades diferentes, pero en términos de las acciones, sobre todo de pensamiento, de construcción de conocimiento, de ejercicio de la autoridad, del ejercicio en las decisiones del poder, nos han desigualado a lo largo de la historia y nos han borrado de la historia, porque ha habido liderazgos de mujeres sumamente importantes a lo largo de la historia que no figuran en los libros de historia. Por eso, gracias Isabel, gracias a todas ustedes, porque revisar y releer estos años de historia, estos últimos 20 años en particular, implica hacer un reconocimiento de la gran presencia de mujeres trabajando fuertemente por la igualación, como diría Ana María Fernández. El síndrome de la impostora, igual que otros síndromes como el síndrome de alienación parental, inexistente síndrome de alienación parental,
es una herramienta de control político. El síndrome como síndrome no existe. El síndrome es un cuadro que existe para la medicina y que tiene una cantidad de requerimientos para configurarse como un cuadro de un síndrome, el síndrome urémico hemolítico, por ejemplo, por utilizar alguno que ha trascendido las fronteras por las nefastas consecuencias y por el cuidado que hay que tener con las hamburguesas, ¿no? Eh, el síndrome de la impostora como síndrome no existe, como tampoco existe como síndrome el síndrome de alienación parental, es un instrumento político de ataque a las mujeres. Es una construcción política. ¿De qué habla ese síndrome? ¿Y en qué se apoya? Y acá me parece siempre muy importante señalar que hay una cuestión subjetiva y hay una cuestión macro que tiene que ver con el mundo que nos toca vivir, que tiene que ver con el desarrollo de las sociedades que habitamos. En lo personalísimo, en la construcción de la subjetividad de las mujeres, hay una construcción subjetiva. La subjetividad no es un hecho que nos da el ADN ni la naturaleza. La construcción de la subjetividad es una construcción sociopolítica, cultural, y por eso la construcción de las subjetividades cambia con las épocas. ¿Cómo nos miramos y cómo nos vemos las mujeres en general a nosotras mismas? ¿Qué sentimos acerca de nosotras mismas? ¿Cómo nos vemos? ¿Cuántas veces sentimos que determinada propuesta nos queda un poco grande? ¿Cómo nos sentimos cuando tenemos que defender nuestro salario? Más aún, ¿cómo nos sentimos puertas adentro en el ámbito de lo familiar cuando tenemos que tomar decisiones referidas a los dineros de la familia? La verdad es que a mí me gusta mucho una frase de una psicoanalista también, Mabel Burin, que dice que lo que más nos cuesta a las mujeres es escuchar nuestra propia voz. Hemos sido educadas para escuchar las voces que nos rodean, la de nuestros propios padres, la de las amigas, amigos, luego cuando somos más adultas, quienes tenemos hijos, la de la familia, siempre además de las personas calificadas, ¿no? Yo trabajé en el inicio de mi vida como periodista eh, en un programa que las mayoras en este chat recordarán que se llama Utilísima. Empecé en Buenas tardes, mucho gusto, más viejo todavía, luego se convirtió en Utilísima. Y quien era el productor ejecutivo, Ernesto Sandler, un tipo que supo ver muy rápidamente el impacto de la cocina, la comida, las cosas, lo llamado doméstico, y la verdad es que él construyó un imperio alrededor de eso. Y él solía decir, vos fíjate, que las mujeres salen vestidas del vestuario, ¿no? Porque había, por supuesto, modelos, se sienten espléndidas, divinas, se miran en el espejo. Basta que yo mire y diga, ¿por qué te pusiste eso? Y hay algo que se produce interiormente que hace que una empiece a dudar, ¿no? Esto tiene que ver con la construcción del síndrome de la impostora, con la duda permanente acerca de si seremos capaces o no, la duda permanente en relación a cómo es el ejercicio de la autoridad, si doy una orden, pego dos gritos, instalo una situación que en general no está suficientemente permeada dentro del grupo en el que yo estoy trabajando. Me siento en menos, me siento con dificultades, siento que no estoy siendo suficientemente empática, suficientemente tan intuitivamente tolerante como se supone que debe ser una mujer, incluso cuando está ejerciendo el poder. Y también me ha sucedido, tengo la suerte de tener algunas amigas a las que les ha, a las que yo me distraigo porque voy leyendo también el chat, que se los agradezco y me gusta porque es como si pudiéramos intercambiar, que han estado en situaciones de poder y que frente a un
ejercicio de la autoridad, algunas compañeras luego dicen, al final es una violenta autoritaria. Entonces, ¿cuál es ese límite? ¿Es efectivamente autoritaria una mujer que impone orden y que hace ejercicio de la autoridad? ¿Cuánto del síndrome de la impostora impacta en la posibilidad de ejercer autoridad con libertad? ¿Y cómo es? ¿Cómo debería ser? ¿Cómo creemos que es posible la construcción del ejercicio de la autoridad en ámbitos, en mi caso, como una secretaría, donde hay mucha gente trabajando, pero donde al final del recorrido, quien está al frente, quien conduce, en este caso yo, debe tomar una decisión? ¿Cómo se articula la necesidad de aquello que es democrático, de aquello que es empático, de aquello que es comprensivo, con la necesidad de imponer un orden, ejercer una autoridad y negociar, además, hacia adentro y hacia afuera del ejercicio de ese rol? Me parece que lo primero que debemos hacer frente a eso es tener claro que el ejercicio de la autoridad implica algunas rupturas y que una amiga muy querida colombiana, Fabiola Calvo Ocampo, suele decir, no somos moneditas de oro para que todo el mundo nos quiera, ¿no? Y entonces ahí se arma una situación compleja para nosotras las mujeres, porque queremos que nos quieran. La construcción de la subjetividad de los varones tiene otros mandatos en las que no vamos a entrar hoy, pero la construcción de la subjetividad de los varones tiene incorporado y naturalizado el mandato de la autoridad, el mandato de una voz que debe ser escuchada, el mandato de alguien que históricamente en el núcleo familiar ha tenido eso que era la voz del padre. Incluso para los libros de psicología de vieja data, ¿no? Todo un armado teórico que el psicoanálisis feminista ha derrumbado por completo, por suerte, donde llegaba papá y los chicos se callaban y la esposa también, ¿no? La construcción de la familia se ha modificado en las últimas décadas, por suerte, gracias al avance de los feminismos. Y esto ha generado consecuencias en la construcción de la subjetividad de las masculinidades. Pero esto se los dejo para que lo puedan revisar y charlar y conversar en otras charlas, ¿no? Aquello que se llama la deconstrucción de los machirulos o la deconstrucción de los varones que ejercen determinada autoridad y que sienten que la discusión entre pares pone en riesgo la potencia de su masculinidad. No la tienen fácil en esta época los varones, no la tienen fácil y me parece que también ahí hay un armado que es importante destacar. Eso por un lado. Y por otro lado, me parece importante en este punto señalar que una frase de la derecha extremadamente patriarcal sostiene un eslogan que dice que las feministas odiamos a los varones. Lo decía Cerimedo, por ejemplo, ¿no? Y lo dicen todos los secuaces, la runfla de secuaces que acompañan estos eslóganes. De ninguna manera. Los feminismos son, y lo digo en plural porque no hay un feminismo, los feminismos son movimientos importantísimos en el ámbito de lo político, no de la política partidaria, porque convivimos en los feminismos mujeres y personas de la diversidad sexogenérica que pueden adscribir a diferentes líneas de los partidos políticos o dentro de un mismo partido político, a diferentes líneas de ese partido político. Pero lo que venimos a plantear es que hay que terminar con las desigualaciones, que hay que empezar a compartir de otra manera los lugares de decisión y de poder y que no es sin los varones, es con los varones, pero con aquellos varones que consideran que el mundo debe ser un mundo donde todas y todos y todes tengamos la posibilidad de habitar accediendo a todos los derechos e incidiendo en todos los lugares de decisión.
Y este es el punto que en este momento a nosotras nos interesa, porque de lo que estamos hablando es del liderazgo. Entonces, de lo que estamos hablando es de la posibilidad de incidir realmente en los lugares de decisión. ¿Cuáles son los obstáculos? El primer obstáculo es nuestra propia construcción de la subjetividad. Y sobre eso me parece que es importante avanzar, y es importante avanzar con la construcción y la, la sacada de la invisibilidad de las referencias históricas que tenemos. Por supuesto, quienes militamos dentro de los peronismos hablamos de Eva, obviamente, y a mí me gusta mucho hablar de Evita, porque Evita nos sacó del interior de nuestras casas y nos llevó a las calles, señalándonos que teníamos la posibilidad y la potencialidad para militar, para construir y que éramos imprescindibles. Algo que también me parece que es importante señalar, cuando el sistema nos convence de que nuestras dificultades son privadas. Es una falla personal, es una dificultad de nuestra personalidad. No es una falla privada, no es un tema de nuestra personalidad. Hay un sistema que nos enseña a dudar de nosotras mismas. E insisto en este concepto. No tener un caudal importante de referencias históricas que nos señale que las mujeres hemos participado de la historia desde siempre, que no nos sentábamos a esperar que los varones volvieran de la casa en la primera antigüedad, porque mientras ellos iban a cazar, muchas mujeres salían a cazar también, pero además las mujeres sostenían la siembra, la cosecha, la crianza. Fíjense cómo esas cosas rápidamente quedan como diluidas, cuando en verdad el sostenimiento de una sociedad tiene mucho más que ver con esa base de cuidado, de cosecha, de siembra y de crianza, de lo doméstico, de lo pequeño para la historia, pero de lo enorme para el sostenimiento de una sociedad. Y sobre el final me gustaría que nos dediquemos unos minutos a hablar justamente de los acuerdos y de la agenda del cuidado que se está poniendo en marcha aquí en la Argentina. Los obstáculos son estructurales. La brecha salarial no tiene que ver con que valemos menos. La brecha salarial es una estructura de un sistema que considera por múltiples motivos que está bien pagarnos menos por el mismo trabajo. Y durante décadas, desde que ingresamos formalmente y masivamente al mundo laboral, hemos considerado, hemos naturalizado esa brecha. Y la verdad es que el sacrificio, lo sacrificial y la culpa existen en la construcción de la subjetividad de las mujeres, no existe en la construcción de la subjetividad de los varones. Sin embargo, la construcción de una familia se supone que implica la coparentalidad, la responsabilidad compartida, la crianza compartida. ¿Qué sucede todavía en nuestros países? Porque me estoy refiriendo a la región y no solo a la Argentina. Sucede que los cuidados y la crianza caen mayoritariamente en una responsabilidad que se nos adjudica desde afuera y que nos adjudicamos desde adentro. La culpa es un elemento que nos han inoculado, ligado a la sexualidad, ligado a la maternidad, ligado al placer, al goce de la sexualidad y también a la ambición y a la posibilidad de plantearnos que efectivamente somos ambiciosas de poder, que queremos ocupar los puestos más altos y queremos ganar dinero por ese puesto que estamos ocupando. Me parece que allí se abren una cantidad de situaciones que han estado invisibilizadas y que nos permite empezar a preguntarnos en voz alta, ya no solo entre nosotras, una pregunta que hacía Eva Giberti cada vez que iniciábamos una conversación, que era, ¿y por qué no? Y alguna vez
alguien dijo, ¿y por qué una mujer no puede ser presidenta? Y Cristina demostró cabalmente que no solo se puede ser presidenta, sino que además se puede ser presidenta con excelencia y con autoridad. Y no ha sido la única en la región, pero es nuestra referente. Entonces, me parece que es importante señalar que se nos adjudican cosas que nosotras tomamos como propias. Y acá se arma una discusión que me parece que es muy interesante. Ha llegado el momento de empezar a sacarnos, como en una ropa que ya no nos queda bien, esa culpa si llegamos tarde o si no estamos pudiendo, o si no hicimos la tarea con la niña, el niño, o si no compramos el disfraz que la maestra nos está pidiendo, o si no llegamos a hacer personalmente la torta de cumpleaños. Y digo todas estas cosas que son cosas cotidianas que todas y cada una de nosotras hemos vivido en el ejercicio de la maternidad y en mi caso ahora en el ejercicio de la abuelidad, acompañando de la mejor manera y con mucho placer la crianza de la nietada. Que el lenguaje sea masculino aporta a esa sensación de inexistencia. No es una discusión vana de los feminismos. Tiene que ver con la seriedad que implica el concepto de ser nombrada como corresponde. Y no con la tontería de la discusión si usamos la E o no usamos la E. Me parece que esa es una discusión irrelevante. Y es una discusión que distrae de lo central. ¿Qué es lo central? Que la brecha salarial sigue existiendo. ¿Qué es lo central? Que sigue habiendo enormes dificultades en la contratación de las mujeres jóvenes por el riesgo a que queden embarazadas y que las leyes laborales las protejan en su embarazo y en el momento de los nacimientos y de los partos. Entonces, ¿cómo juntamos esto con el síndrome de la impostora? ¿Cómo logramos salir de esa situación? Bueno, para muchas mujeres jóvenes, la salida es la renuncia a la maternidad o la postergación a la maternidad. Para muchas, la dicotomía es o una familia o un crecimiento laboral, o la construcción de una familia o un crecimiento en el ámbito académico. Dora Barrancos cambia sustancialmente la posibilidad de crecer en el CONICET, por ejemplo, que hasta la llegada de Dora Barrancos como directora que tiene que una un feminista ocupe un lugar de relevancia en un lugar como el CONICET. La presentación de los papers se puede prorrogar, puede entrar entre paréntesis mientras sucede el momento del maternar. Porque si no, antes las mujeres que se embarazaban y maternaban el primer año de vida quedaban permanentemente relegadas y durante una determinada cantidad de tiempo no habían presentado las propuestas académicas que el CONICET exigía. Entonces, desigualar implica igualar teniendo en consideración quiénes somos, cómo somos, cuáles son nuestras prioridades y que la crianza y la jerarquía de la crianza empiece a ocupar un primer lugar. Debemos estar ya sobre el final para poder comentar y responder a las preguntas que ustedes quieran hacerme, pero quiero señalar dos cosas. La derecha no es igual en todo el mundo. No es lo mismo en Hungría que Jair Bolsonaro en Brasil, que Trump en Estados Unidos, que Milei en la Argentina o Macri. Sin embargo, tienen una cosa en común. Tienen una cosa en común. ¿Saben cuál es la cosa en común? El odio a los feminismos. Lo primero que hacen cuando asumen es sacar el ministerio, cambiar las leyes. De las 50 leyes protectoras, de los 50 articulados que había en relación a la protección de las mujeres, en la necesidad de romper esa desigualación, solo han quedado dos. Eran 48. Y esas dos son la AUH y el programa alimentar. Y han quedado porque saben, Petovelo no es tonta, que si también la saca el estallido social hubiera sido infinitamente más imparable. Derogar la ESI, intentar atacar la ley conseguida en el 2020 del aborto. Los ataques contra los derechos de las mujeres se suman a algo que está sucediendo en Estados Unidos, compañeras, compañeros, fuertemente, es que hay un grupo de mujeres que dicen que no hace falta que las mujeres sigamos votando, que alcanza con que voten los varones,
que alcanza con que el marido, la escuché el otro día una que decía, mi marido y yo somos como un mismo cuerpo, así que si vota él, no es necesario que vote yo. Que vote uno en la unidad familiar y ese uno adivinen quién es, el varón de la familia. Porque para esa gente, además, no existen las familias donde hay dos mujeres. Y esas dos mujeres han tenido crianza por alguna vía, no tiene importancia, o dos varones, ¿no? Entonces, esa construcción de la familia como un ente unívoco y ahistórico no existe. La construcción de la familia es un hecho de la cultura. La historia nos muestra antropológicamente que no siempre las familias fueron iguales. Y cuando uno hace así en el mapa, en el planeta, a mí me gusta mucho jugar, me gusta mucho viajar cuando puedo. La construcción de lo familiar no es igual en todo el planeta. Y el lugar de las mujeres en el mundo no es igual en todos los países. No es lo mismo poder ser presidenta que tener que estar totalmente cubierta con una burka. No es lo mismo poder ser diputada, concejala, sindicalista, que me prohíban aprender a leer y escribir. Y esto está sucediendo en este momento. No, me parece que los obstáculos para el liderazgo de las mujeres tienen que ver con todas estas situaciones, en las cuales estamos viviendo un ataque profundo y una gran idea de quienes están al frente de los gobiernos de que debemos retroceder a antes de 1950, donde no votábamos, donde no discutíamos, donde no estábamos en el Congreso, donde no podíamos ejercer el poder ni ejercer la potestad y la incidencia del mundo de los negocios. ¿Cómo podemos construir un liderazgo positivo? Bueno, la primera respuesta siempre es agrupándonos. Siempre es hablando de lo que nos pasa, siempre es pensándonos como con una personalidad que nos va a permitir llevar nuestras ideas a la práctica cuando estamos en un lugar de poder. ¿Y se puede tener autoridad si somos más horizontales? Si escuchamos lo que la gente tiene para decirnos, si decidimos en función de lo que también los grupos a los cuales estamos conduciendo pueden aportar, yo les puedo asegurar que sí, no solo en referencia a mí misma, en mi trabajo en la Secretaría, sino porque, bueno, tenemos a la única ministra que nos quedó, que es Estela Díaz, que ustedes seguramente la deben conocer muy bien porque viene del sindicalismo y ha aprendido muchísimo trabajando en el sindicalismo. Me señalan que, como en la tele, el tiempo va terminando. Quiero contarles, y me lo traje anotado, dos cosas. El 14 de agosto de este año, la Argentina formalizó su adhesión al Consejo de Ginebra. Me importaba mucho señalar esto. Es un consejo trucho que no tiene calidad de intervención real en Naciones Unidas. Sin embargo, se lo presenta en los medios como el Consejo de Ginebra. Uno escucha consejo, consenso y Ginebra, y entonces se imaginan que ese es un mundo de grandes autoridades. Y en ese consenso, la derecha del mundo se une, empezando por Trump, Bolsonaro, que fueron quienes lo crearon, y la adhesión, por supuesto, incondicional de Milei, retroceder en todo aquello que han sido los derechos que en los últimos 20 o 30 años hemos conseguido, siempre con gobiernos nacionales y populares, que es el único momento en el que la historia nos indica que se ha podido construir y ampliar derechos. Ley de matrimonio igualitario, ley de identidad de género, aborto, acompañamiento de los 1000 días para aquellas mujeres que tienen dificultades, la ESI en todas las escuelas, la posibilidad de poder acceder a derechos. Bueno, toda esta construcción está en riesgo con el consenso de Ginebra. ¿Para qué sirve? Para ponerlo en la agenda. ¿Tiene potestad y valor jurídico? No, no lo tiene. La contraofensiva es que la organización, por supuesto, siempre funciona, que tienen un instrumento importantísimo que es el desánimo y la sensación de, igual que en el síndrome de la impostora, no voy a poder, ese puesto me queda grande, bueno, no vamos a poder, esta gente llegó para quedar, se rompieron todo, no vamos a poder volver a construir. Bueno, la respuesta siempre es una respuesta en acción, es una respuesta política, es una respuesta colectiva.
Ayer o anteayer se presentó el Acuerdo Nacional por los Cuidados. 250 organizaciones, compañeras, compañeros, se sumaron a esta propuesta. Es una propuesta que desde marzo del 2024 viene proponiendo la cocina de los cuidados, con mucha gente querida a la cabeza, con Virginia Franganillo, un montón de gente muy querida a la cabeza. Un dato clave es que están allí la Secretaría de Género de la CTA, la CGT, la UTEP, organizaciones como el CELS y las universidades se suman a construir la agenda de los cuidados. 50 localidades del país van a crear una política concreta a nivel municipal, porque los niveles municipales son, como decimos siempre, la ventanilla donde la gente llega primero. Eh, la verdad es que frente al consenso internacional que nos quiere mandar de nuevo a no votar, a no pensar, a no estudiar, a no tener un trabajo con salario, a tener solo un trabajo sin salario, que es el trabajo de la gestión de la unidad doméstica, nosotras respondemos con un acuerdo nacional que pone al cuidado en el centro de la escena. El cuidado, nosotras lo sabemos muy bien, ustedes lo saben, como sindicalistas, por lo que implica la posibilidad de un sindicato que funcione como corresponde en el cuidado y en la mejora de las leyes laborales, y lo sabemos además porque somos mayoritariamente mujeres. El cuidado debería estar en el centro de la escena de la agenda política, y no se hablaba de eso hasta que un grupo de mujeres, un grupo de feministas, un grupo de militantes ha logrado juntar a una diversidad de partidos políticos, a una diversidad de personas militantes que han puesto en la escena la realidad, que es que este sistema capitalista solo funciona si las mujeres sostenemos el cuidado al interior de nuestra casa. Si no, se cae a pedazos. Y lo dicen los números, no lo digo yo que soy una feminista militante, lo dicen los números, el aporte del trabajo invisible de las mujeres al PBI, el aporte invisible de las mujeres o invisibilizado, que no es lo mismo que invisible. Y si en algún momento ¿se acuerdan de aquella película donde los mexicanos y mexicanas dejaban de trabajar para mostrarles en Estados Unidos lo que significaba el sostenimiento de la producción de Estados Unidos, cómo sería sin los inmigrantes mexicanos? Bueno, imagínense si un día, y lo digo en un sindicato, si un día las mujeres todas decidiéramos hacer paro y no cocinamos, no lavamos, no planchamos, no llevamos a los chicos al colegio, no preparamos la tarea, no, y tampoco vamos a nuestra tarea asalariada, por supuesto. No es doble y triple jornada de trabajo. Y la convicción que nos han inoculado, compañeras, de que no solo es natural que lo hagamos, sino que además debemos hacerlo bien. Y que si no lo hacemos bien, el problema es nuestro. Rompamos con esa mentira. Gracias, 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 gracias. Me dicen con todos los gestos posibles que vaya cerrando y abramos a las preguntas que tengan o a los comentarios que tengan. Pregunta Jacqueline de si el síndrome de la impostora se relaciona con la culpa que históricamente se nos ha inculcado a las mujeres y con la sensación de que ciertos espacios no nos pertenecen. Por supuesto, la culpa nos han inoculado desde siempre, y la sensación de que los espacios de poder son espacios de los varones, absolutamente. He conocido a muchas mujeres, yo misma en algún momento de mi carrera, hemos accedido a determinado lugar porque un compañero, un marido o alguien nos ayudó a llegar. Ahora, eso no significa que nosotras no tengamos la capacidad, porque después a lo largo del recorrido una se sostiene en ese lugar y lo sostiene al lugar. Sin embargo, la invisibilidad de esa inoculación que es por goteo, es homeopática, es de a poquito, nos vamos convenciendo de que no, bueno, ¿cómo voy a aspirar a eso? No, no, bueno, no voy a poder, bueno, y con los chicos no puedo, y además la casa, bueno. Sí, por supuesto que todo esto hay que mirarlo con una lupa e incluir todo, absolutamente todo. Lo que sí quiero que hoy quede claro es que es una construcción política al servicio de nuestro disciplinamiento y no es nunca un problema individual.
Perfecto. Y también quiero preguntarte, ¿qué pueden hacer las propias organizaciones para que esto no sea así? Bueno, esto que estamos haciendo en primerísimo lugar, por eso mi agradecimiento, ¿no? Como cuando en una escuela nos convocan a los equipos a hacer, a implementar la de Micaela o ESI, la educación sexual integral. Es decir, las organizaciones me parece que en la medida en que puedan acceder a materiales, convocar compañeras, escuchar lo que las compañeras tienen para decir, relevar permanentemente cuántas compañeras hay en la base de la pirámide y cuántas están en la cúspide. Bueno, ese es un dato. Lo vemos entre las maestras, por ejemplo, lo vemos en muchísimas, lo vemos en la psicología. La base de la pirámide es de un matriculado femenino y sin embargo a las conferencias y a los datos están los varones, ¿no? De verdad les recomiendo que empiecen a mirar las fotos para ver quiénes están en las fotos, quiénes convocan, ¿no? Hace muchos años en FOPEA, el foro de periodistas, yo todavía estaba ahí, después dejé de estar por razones bastante fáciles de discernir, eh, pero habían armado un congreso. En FOPEA había periodistas, pero periodistas realmente importantes, con larga trayectoria. Todos los paneles eran varones. Cuando yo señalé, che, ojo, mirá, me parece que, ¿saben lo que hicieron? Las mujeres aparecieron en algunos casos como moderadoras. Entonces me parece que en algunos casos, porque ya estaban los paneles armados, es decir, hay algo que nos lleva a buscar como voz de referencia a la autoridad masculina. Se lo digo muchas veces a mi amigo el gato silvestre, ¿no? Che, loco, todo el tiempo está llevando políticos varones. Hay un montón de políticas mujeres. ¿Cómo se arman las listas? Veamos a las mujeres que están militando en la base, en el territorio, con capacidad, que estudian, que le ponen onda, que atraviesan, que las reuniones sean de noche, que la rosca a veces sean momentos en que hay que ir a acostar a los chicos. Bueno, todo esto se suma a esta construcción que es el síndrome de la impostora, a esta construcción que, como les repito, como construcción no existe como síndrome. Es un instrumento de opresión política. Gracias por la respuesta, Liliana. En UTEDIC venimos registrando un crecimiento sostenido de la participación de las mujeres, que actualmente somos 378 mujeres en cargos directivos y a nivel nacional hay 299 delegadas mujeres. Eso sería un 30% de delegadas, ¿no? Pero son números importantes y también nos invitan a pensar cómo seguir avanzando, ¿no? Entonces, te queríamos preguntar qué debería acompañar este crecimiento cuantitativo para que se traduzca en liderazgos cada vez más fuertes y en una participación verdaderamente igualitaria dentro de la vida sindical. Bueno, yo insisto, hay que seguir trabajando mucho y dándole voz a las mujeres que vienen empujando para ocupar lugares. Hay que escucharlas. A veces, una otra inteligencia de la derecha, una compañera decía, los feminismos regionales han sufrido un durísimo golpe con el avance de las derechas, por supuesto. Y tenemos víctimas, además, ¿no? No solo las víctimas de los feminicidios y de las violaciones. Me parece que tenemos que abrir el espacio a escuchar cuáles son los obstáculos de las compañeras que en los diferentes ámbitos, escenarios, están intentando avanzar y sin embargo no llegan, no pueden, no se las invita, no se las escucha, ¿no? Convocar a las referentas mayoras. Yo tengo la suerte de estar rodeada de mujeres muy grandes como Nelly Misersky, como Dora Barrancos, que tienen todas más de 80, que es un lujo acompañarlas, escucharlas, mirarlas, porque también me parece que hay un punto en el que nos plantean la cosa de la polarización. Los y las jóvenes, las grandes tienen que correrse y dar lugar a, caramba, ¿en qué momento dejamos de tener en cuenta que lo intergeneracional nos enriquece a todos y a todas? Que las mayoras y los mayores tienen para aportar
muchísima experiencia y muchísima sabiduría que las juventudes necesitan. Que no está bueno poner a alguien que no tiene experiencia al frente de un área con mucha responsabilidad. No está bueno, ya lo probamos en la historia, ya cometimos ese error. Entonces no se trata de o ellos o nosotras, lo digo yo ahora desde el lugar de una persona mayor. Lo digo con la convicción de que es en la intergeneracionalidad donde de verdad vamos a poder crecer. Y en ese sentido las organizaciones tienen mucho por hacer, pero muchísimo por hacer. No se trata de matar a los viejos, se trata de escucharlos, porque muchas veces tienen cosas interesantísimas para decir. Nelly Miljersky acaba de cumplir 97 años, compañeras. 97. Y yo la escucho porque además la acompaño y tengo la suerte de estar cerca, eh, el exponer, proponer en el tema de los cuidados. Ella ha tenido una participación activísima anteayer, no cuando tenía 40, que también tuvo participación, ¿no? Y para las mujeres puntualmente, ¿qué herramientas recomendarías para acompañar y fortalecer especialmente a aquellas que empiezan a ocupar sus primeros lugares de representación o conducción sindical? Digamos, hablaste de las mayoras, también obviamente que las referentes, tener mujeres referentes nos sirve un montón, porque no es lo mismo que las primeras, que no tenían ninguna referencia, Ah, que nosotras, las de 50 y las de 20, tendrán muchísimas más, por suerte. Pero ¿qué otras herramientas vos pensás que les podría ser útiles a todas estas mujeres que nos están escuchando, que nos están viendo, que inician su carrera en el mundo sindical, en el mundo dirigencial? un gran éxito de la derecha es lograr que nos peleemos entre nosotros. Y esto lo digo en lo político partidario y lo digo en lo patriarcal referido a las mujeres. Las mujeres solemos ser muy críticas de otras mujeres, muy críticas. Y esto está tan inoculado, nos enseñaron a esto, a vernos como competencia, como enemigas, como rivales. Basta ver los viejos chistes misóginos acerca de cómo nos tiramos de los pelos por un varón, qué sé yo. No sé, ustedes sabrán, pero a mí no me ha pasado nunca. No he tenido amigas que se maten y se tiren de los pelos por un varón. Pero los chistes que circulan son una expresión sintomática del inconsciente colectivo de una sociedad. Por eso el humor es importantísimo. Entonces, romper esos estereotipos, animarse a ver una amiga ahí donde nos señalan una enemiga. Cuando digo amiga, lo digo con mucho respeto. Por supuesto que el lugar de la amiga del alma es un lugar de privilegio que lo ocupa menos gente y con la cual una comparte una intimidad distinta de lo personal. Pero hay algo de lo laboral que me parece que es importantísimo, que es conjugar ahí la búsqueda de aliadas, en vez de tratar de avistar la búsqueda de adversarias o enemigas. Rompamos el maleficio, compañeras. Empecemos a preguntarnos qué tenemos en común, qué cosas en común nos interesa, en este caso para el sindicato. ¿Qué agenda tenemos? ¿Qué agenda tenemos? ¿Tu agenda coincide con la mía? Ah, mira vos, resulta que tenemos más cosas en común de las que creíamos. Bueno, me parece que romper el estereotipo y dejar de mirarnos como alguien que viene a ocuparme el lugar. Y esto no significa idealizar, no significa no competir, no significa que hay un puesto para muchas y que una va a tener que llegar, obvio, y que la que se quede sin llegar va a tener una sensación de frustración, pero por supuesto. Ahora, también podemos levantar una bandera, que es si llega una, llegamos todas. Las dos cosas son verdad. Me voy a frustrar si no soy yo la que llegó, pero a partir de ahí puedo convertir esa frustración en un motor que no me convierta en una resentida que me la paso rumiando que no fui yo la que llegó y que llegó otra, sino por el contrario, atravesar el duelo, atravesar el dolor y empezar a trabajar por una agenda común. En la campaña por el aborto seguro, legal y gratuito, esto sucedía. Había muchos partidos políticos y una disputa partidaria al interior de la campaña que fue muy fuerte. Y fue gracias a la sabiduría de las más viejas que se pudo subsanar
Hubo momentos históricos, recuerden ustedes, que el macrismo pudo meter una cuña en el espacio nacional y popular, y ni les digo ahora. Entonces, poder atravesar eso y convertir eso en un potencial que nos permita convertirnos en aliadas, aunque no seamos amigas. Gracias por la respuesta. Y acá tenemos varias preguntas, pero bueno, por los tiempos que quedan, hago una que tiene que ver con el liderazgo y con el tema de hoy, que es, ¿qué considerás que es necesario para construir liderazgos de mujeres sin tener que reproducir modelos de conducción tradicionalmente masculinos para ser reconocidas o legitimadas? Sí, una mujer que no grita se considera que no tiene autoridad, pero una mujer que grita, la tapa de Clarín dice, el autoritarismo, la autoritaria, no, tenemos un problema porque nada de lo que hagamos está bien. Si estamos muy calladas, nos llevan puestas, pero si nos ponemos a gritar, somos unas locas gritonas. Es muy complicada la mirada que la sociedad tiene en relación a esto porque le pega a la construcción subjetiva que tenemos de nosotras mismas. Entonces, me parece que lo primero que debemos hacer, y esto, bueno, como he tenido la posibilidad de tener diferentes vidas en una vida, los mejores procesos que nos han llevado al Encuentro Nacional de Mujeres en el inicio, tuvo que ver con lo que se llamaban los grupos de reflexión de mujeres. Y a mí me parece que juntarse con otras, siempre con otras y otros, que estén, reitero, con una agenda común, con un trabajo común, para poder pensar por dónde vamos y tener siempre claro, compañeras, que quien conduce tiene la palabra final. Que ese grupo, esa reflexión, esa manera de compartir las decisiones no se convierta en una asamblea permanente. Porque lo asambleario es muy nutritivo, pero a la hora de tomar decisiones se opone al concepto de liderazgo. Entonces, liderar también implica tener la plena decisión política interna de que la decisión final la voy a tomar yo. Y una última pregunta antes de darle el espacio a Isabel que hacen. ¿Qué les dirías a aquellas mujeres que tienen ganas de involucrarse más, de participar o de ocupar algún lugar de liderazgo, pero todavía sienten que ese espacio no es para ellas? El espacio nos pertenece, chicas, compañeras. El espacio es nuestro, solo hay que salir a tomarlo. Me parece que hay algo que tiene que ver con la posibilidad del placer. Recuperemos el placer. Las feministas decimos que si en la revolución que estamos construyendo no hay lugar para bailar, entonces la revolución está fallida. Y si una piensa y mira los festejos, la onda verde, la marea verde, el glitter, las ganas de salir a gritar y a pasear, incluso cuando recordamos a las que no pueden hablar porque las mataron. Incluso en esos momentos hay batucada, hay bombos, hay fiesta y hay baile. El placer, que el placer de avanzar en un territorio que estamos deseando no sea detenido por la culpa de ese lugar no es para mí. En la disputa del placer y el deseo, que sea siempre que gane eso y no el, che, ¿te parece que yo merezco que me paguen más? ¿Te parece que vaya a decir que si mi compañerito de banco hizo lo mismo y a mí me están pagando menos? Bueno, es eso, es privilegiar las ganas. Si me da ganas, si tengo ganas de tomar el espacio, si miro a alguien que es una referenta, a Isabel, a Solange, a las compañeras en el sindicato que han logrado, digo, che, qué bueno lo que hace, qué bueno lo que dice, yo quiero, compañeras, avancen. Y si sienten que no les dan la fuerza, llamen a una amiga y digan, che, juntémonos, que necesito un poco de energía para seguir. Gracias, Liliana. Muchas gracias. Y ahora le doy la palabra a Isabel para que haga el cierre. Muchas gracias por tu participación. Liliana, ha sido un gusto escucharte. Gracias por acompañarnos y por compartir estas reflexiones. Este encuentro nos deja un desafío muy importante, no solamente continuar ampliando la participación de mujeres, sino generar las condiciones necesarias para que puedan participar, decidir, conducir y transformar nuestras organizaciones en igualdad de condiciones. Gracias a todos, a todas las que
hoy se hicieron un tiempito para compartir este Zoom y para deleitarnos con Liliana. Muchísimas gracias y hasta el próximo encuentro.